Muy buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. En esta solemnidad y a la luz que nos invita a tener este Evangelio, lo primero que creo que nos enseña es a poner vigilancia sobre cómo tratamos a Dios. Es decir, deja en evidencia posiblemente un grave defecto que solemos tener todos o casi todos, pero que hoy vamos a intentar corregir. Yo lo defino así. A veces en materia religiosa y espiritual nos conviene olvidar lo que sabemos para aprender más de Dios y de lo que Él precisamente nos quiere enseñar en cada momento. Porque a veces nos afianzamos en esa autorreferencialidad, en lo que nosotros conocemos y lo hacemos un absoluto, cuando es muy deficiente. Tenemos la tentación usual de invertir las posiciones con Dios, es decir, endiosarnos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero concretamente? ¿Cuántas veces no hemos tenido la tentación de preguntarle a Dios? ¿Cuántas veces no le han preguntado a Dios? Preguntar, digo, en el sentido muchas veces de juzgar, de cuestionar o incluso de condenar. A veces suena muy fuerte cuando uno lo dice así, ¿verdad? Pero si analizamos un poquito nuestra vida nos vamos a dar cuenta de que posiblemente alguna vez hemos incurrido en este error. Invertimos los papeles. Pensamos que Dios está ahí para responder por oficio a todos nuestros cuestionamientos. Nos sentimos con ese derecho de someterle a examen continuamente y obligarle a dar explicaciones convincentes de lo que nos sucede. Les pongo ejemplos. La muerte, la enfermedad, el sufrimiento, el mal. ¿Cuántas veces no culpamos a Dios de por qué está tan mal el mundo? ¿Por qué no mandas fuego del cielo y acabas con todos los pecadores de una santa vez, ¿no? Para que vivamos en paz en este mundo? Pues ¿acaso Dios es el creador del mal? ¿No somos nosotros? ¿Por qué tenemos que cuestionar a Dios sobre lo malo que hacemos nosotros? Esta es la realidad. Parece como si Dios tuviera que justificarse siempre ante nosotros. Es decir, invertimos posiciones, pensamos que tenemos fe, o pensar que tener fe significa obligar a Dios a dar cuentas de sus comportamientos. Pero el Evangelio, precisamente hoy, nos recuerda que es Él quien plantea las preguntas, no nosotros. Él es el que cuestiona. Y a nosotros nos corresponde responder. Él es quien nos pone hoy a examen. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Y sobre todo porque cuando nosotros que debemos dar cuenta de nuestra fe, es decir, tenemos que responder esa pregunta, dar respuesta a quién es Jesús para mí, no simplemente hacernos eco de lo que dice la generalidad de la gente. Esa fue la primera pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Sería muy fácil sumarnos al pensar común. No. Jesucristo te señala a ti, te dice, no, para ti, ¿quién soy yo? Y lo que tienen que tener en cuenta es que precisamente esa respuesta es la que va a definir tu vida frente a Dios. Esa respuesta es la que va a generar para ti un compromiso de vida espiritual. Y no solamente un compromiso, sino que de ahí va a partir precisamente todo el comportamiento humano que deriva de la respuesta que demos a la fe. Cuidado, por tanto, de caer en esa fácil tentación o en esa ambición de pretendernos nosotros ser dioses, consejeros de Dios, más bien que quizá simplemente expertos de confianza sobre Dios. Dicho esto, fijémonos en esta frase: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre Celestial. La revelación. Es decir, la respuesta que da Pedro ni siquiera parte de él, parte de Dios.
viene por inspiración divina hacia Él. No sé si ustedes recuerdan, vamos a hacer una mirada retrospectiva a un pasado lejano para muchos, cuando íbamos a la escuela, cuando éramos alumnos. Todos hemos llevado alguna vez nuestro acordeón al examen, ¿verdad? Mira cómo se pone colorado. En España lo llamábamos la chuleta, aquí le llaman acordeón. Pero fíjense qué interesante, porque a Pedro lo que le va a suceder es lo contrario. Nosotros, cuidado que el profesor te cogiera copiando, ¿no? Porque te suspendía. Mi padre me decía un día así con sorna, decía, una vez me pilló el profesor copiando y me puso un 0 por no saber y otro, un 0 por copiar y otro por no saber copiar, porque encima te pillan. Bien, digo que a Pedro le sucede lo contrario, y yo digo que así incluso debería ser en nuestras vidas. Es decir, Dios en esta frase está felicitando cuando tú no haces el examen por tu cuenta, cuando tú no respondes desde tu propio conocimiento, sino que te dejas ayudar, cuando te dejas iluminar, ¿no? Cuando aprendes a plagiar bien, ¿sí? Y sobre todo del Maestro, que es Jesús. Dejar que actúe esa sugerencia providencial que viene de lo alto. Pedro es aprobado, y además es aprobado con matrícula de honor en su respuesta, ¿no? Bendito tú, Pedro, por lo que acabas de decir, pero no porque haya salido de ti, sino porque lo has aprendido de mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Es decir, la respuesta válida, y lo es porque no es suya precisamente, lo felicita porque no lo ha conseguido con sus propias fuerzas. El estudiante perfecto de la fe, ese es Pedro. Ese es el modelo que se nos plantea hoy en el Evangelio. Es aquel que se deja siempre apuntar por Dios en cualquiera de las circunstancias de la vida y sobre todo cuando entra en cuestión nuestra fe. La humildad de no sentirse preparado, ¿no? La humildad de no sentirnos nunca preparados nos abre la puerta precisamente a esa confianza y a esa inspiración divina permanente en nuestras vidas. Pedro es dichoso no porque habla, no porque responde, sino porque ha sido capaz de escuchar la voz de Dios y después la reproduce. Una cualidad, yo digo, que a veces es muy ausente en nuestra vida. Somos tan autosuficientes que enseguida respondemos desde nuestro propio criterio, en vez de dejarnos permanentemente iluminar por Dios en todo. Jesús, por tanto, aprecia esa fe de Pedro, que lo hace disponible precisamente al misterio de la redención. Importante que aprendamos esta lección. Fíjense que después, como premio a aquella respuesta, hay dos elementos, dos concesiones que le hace Dios a Pedro. Primero, le dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno jamás la derrotará. Y a ti, Pedro, te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Impresionante, impresionante el poder que le da, simplemente por una respuesta acertada. Y es una responsabilidad y un poder compartido en la Iglesia. No es único para él, sino compartido en unidad con todos los creyentes y particularmente con la jerarquía. Ahora, ¿qué significa ser piedra? Fíjense que hay una distinción aquí y a veces lo confundimos con frecuencia y no es lo mismo piedra que roca. ¿Sí? Le dice que tú eres la piedra. La roca va a ser Cristo. Aquella roca sólida sobre la que debemos edificar nuestra casa, como leíamos estos días pasados en el Evangelio, es Cristo, no es Pedro. Esto nos deja una gran lección. ¿Por qué? Porque la piedra, si bien es sólida, es fuerte, pero puede ser cortada, puede ser manipulada, puede ser utilizada, puede ser conformada. ¿Sí? Es manipulable. La roca no, la roca es sólida.
Pedro asume, por tanto, ese rol en la Iglesia de unificador. Cuidado, no lo confundamos con centralizador, sino unificador. En torno a Pedro nos unimos en la fe, a Cristo, y conformamos la Iglesia. A veces simplemente tenemos esa referencia muy humana, ¿no?, del Estado, de la política. La política y el Estado, sí, muchas veces es centralizador de poder en torno a sus personas, ¿no? Es una manipulación y una mala interpretación de lo que debería ser la autoridad y el poder, ¿no?, sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una ciudad, etc. Pedro no, Pedro como piedra, bien moldeada por Cristo, lo que hace es unificarnos a todos, unirnos a todos en torno a Cristo en una sola fe. Pedro, por tanto, es cimiento, sí, es cimiento de la Iglesia, pero es un cimiento blando para permitir esa percepción de la única y verdadera roca que sostiene la construcción, que es Cristo, que es Dios. Pedro lo que hace es unificarnos, unirnos, conformarnos con Cristo. Dice el padre Bruno Maggioni, a quien he leído bastante hace años, decía: la Iglesia es una casa construida sobre roca y sin embargo apoyada en la fragilidad de los hombres. Esta es la realidad. Construida sobre roca, sobre Cristo, pero al mismo tiempo construida en esa fragilidad humana que representa también Pedro, que después le va a negar 3 veces, ¿no?, que después se va a huir y se va a ir corriendo y se va a esconder. Esa es nuestra fragilidad. Pero la confianza no está puesta en nosotros, está puesta solamente en Dios. Y la llave es el poder, pero lo que tenemos que entender bien es que ese símbolo de poder que Jesucristo le está otorgando a Pedro en este momento es un poder puesto en nuestras manos para servir, no para dominar, nunca. Y esto muchas veces lo malinterpretamos también en la vida. El poder recibido de Dios está para ponerlo al servicio de los demás, para servir a los demás, para poner nuestra vida a disposición de todos. Eso es lo que Jesucristo nos va a pedir siempre. Y tenemos los antecedentes en el Antiguo Testamento, ¿no?, de ese peligro que corremos cuando recibimos esa potestad divina y nos emancipamos, como decíamos antes. De un momento a otro nos sentimos dioses, dominadores de todos, e intentamos imponer ese poder sobre todo, destruyendo y destruyéndonos a nosotros mismos. Recuerden Isaías cuando nos hablaba de Socná, el mayordomo del palacio real. El Señor le había dado las llaves del palacio y él no las supo usar bien. Más bien las usó para su propio beneficio, explotando a todo el pueblo y construyéndose él un gran mausoleo, ¿no?, cuando el pueblo se estaba muriendo de hambre. ¿Cuántas veces no hemos visto esto, ¿no?, en nuestra realidad social también? Es decir, el mal uso del poder. Esas llaves después les serán quitadas y se las darán a Eliasím y las volverá a hacer mal uso de ellas en usufructo propio. Y dice Isaías, ¿no?, el profeta que pregoniza precisamente la llegada del Mesías, dice: se le quitarán y se esperará la llegada de un siervo fiel, a quien se le encomendarán. ¿Quién es ese siervo fiel? Pedro. Definitivamente se le darán las llaves del reino de los cielos para que las custodie al servicio precisamente de todos. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer, por tanto, a raíz de esto? Todos tenemos una llave. A todos se nos ha dado una llave, como a Pedro. La pregunta es: ¿cómo la usamos? ¿Cómo la usaremos? Ese don, ese talento que Dios nos ha dado precisamente para poner a disposición de los demás. Recuerden Mateo 23:13. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que cierran a los demás la puerta del reino, ni entran ustedes, ni dejan entrar a otros. Preguntémonos. Jesucristo le dio a Pedro esas llaves para abrir, nunca para cerrar. Son unas llaves que se usan únicamente para abrir, nunca para cerrar.
Ahora, ¿cómo las usamos nosotros? ¿Qué testimonio damos nosotros de fe y de vida cristiana de tal manera que la gente se sienta atraída a venir tras nosotros a la iglesia, al bautismo, a los sacramentos, a la catequesis, a la formación espiritual, a la caridad, en definitiva? ¿Qué testimonio damos? O a veces nuestra vida lo que hace es cerrar ese camino para que otros no lleguen. El escándalo, a veces, que provocamos, ¿no?, lo que hace es alejar a la gente de Dios en vez de acercarla. Cuidado, Dios nos ha dado a todos una llave. ¿Cómo la usamos? Ese es el factor, ¿no?, aglutinador y unificador que Pedro quiere darnos. Ojalá que, como San Pablo, podamos decir, como nos recordaba hoy la primera lectura, he recorrido bien mi camino, ¿no?, y solo espero el premio alcanzado por llegar a la meta definitiva. Nosotros seguimos corriendo, nosotros seguimos todavía en esa carrera, ¿sí?, pero hagámoslo siempre de la mano y bajo la guía de Dios para poder recibir también un día ese premio a todos prometido. Que así sea.